Vamos a comenzar Panorama Global con una noticia por ahí no tan alentadora. Tiene que ver con cómo se está viviendo la pérdida del intendente de Azoteí, en este caso en una comunicación que se da con el doctor Guillermo Saque. Doctor Guillermo Sequera, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acerca de la confirmación del fallecimiento del intendente de Azoteí, ahondar más en detalles acerca de la patología previamente del doctor y qué representa esto para la zona de Concepción de todo el departamento, doctor. Sí, bueno, esto nos habla que es categórico el tema de que la circulación del virus ya es comunitaria en Concepción, ¿verdad? Y no solamente en el territorio de Azoteí o de Huidal, más que también tuvimos casos sin nexo en Concepción, la ciudad de Concepción misma, en Arroyito también. O sea, el virus está circulando en el norte del país, así como también circula en Amambay, en Capitán Vado, ¿verdad? En Pedro Juan. Y realmente no me llama la atención, ¿verdad? Porque es algo que vemos ya ocurriendo, ¿verdad? Hace unos días también teníamos 3 casos en Pilar, entre Pilar y Humaitá. O sea, prácticamente todo el territorio, todas las regiones del país, a excepción de lo que es Chaco Central, ¿verdad? Es prácticamente toda la región oriental ya tiene casos activos, ¿verdad? En este momento. Ahora, doctor, con respecto a los trabajos que se van a realizar ahí en la primera región sanitaria, ya obviamente sabemos los protocolos que se están estableciendo, se van a hacer más restricciones, se van a incrementar de alguna manera las medidas. Y van a ser, las restricciones van a ser las mismas que se vienen haciendo. Lo importante es ver un poco, ver el árbol de contactos del intendente. Tenemos identificado a una persona que probablemente haya sido su contacto, tenemos que entrar ahí a su entorno familiar, laboral. Sabemos que una persona, cuando toca así a personas que son políticos o personas que son autoridades, generalmente se consideran ya súper contagiables porque es una profesión que te expone a mucha gente, ¿verdad? Sí. Siempre está recibiendo mucha gente, está reuniendo con mucha gente, entonces es más complejo. Pero bueno, nosotros vamos a enviar un equipo acá de nivel central para que acompañe este proceso. Doctor, decía usted recién, y evidentemente no centrándose en el fallecimiento de una persona, sino en lo más general, no me llama la atención. ¿Esto quiere decir que el aumento de los casos es presupuestado en el marco de la mayor liberación? Así es, en el número de casos que estamos viendo en la comunidad, siempre me en cuenta los albergues y lo que está ocurriendo en las prisiones, lo que está ocurriendo en la comunidad es algo que veíamos venir, el ritmo de contagio es un número, vamos a decir, aceptable, ¿verdad? No es así vertiginoso, no es algo que se está disparando en la comunidad, pero sí estamos viendo, ¿verdad? Entonces, más importante ahora, mucho más peligroso que en marzo, ¿verdad? Es que el contagio se dispara. Entonces ahora donde la comunidad tiene que tomar más conciencia del uso de tapabocas, del distanciamiento social. Con esto no quiero decir que no hay que trabajar ni nada, Claro. sino que sí, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer, pero siempre con precaución, ¿verdad? De esta manera van a ocurrir los contagios, pero no de manera explosiva. Con respecto a ese último punto, estamos hablando de esta temporada crítica y de hecho que es la que siempre se presentan un montón de casos respiratorios. Bueno, también lo preveían, ¿verdad? Que en esta época estemos transitando de alguna manera estos números. Así es, el número de casos, como te dije, es aceptable para el ritmo de contagio que tenemos. Es algo que no es que condena o no a un territorio para que pase o retroceda las fases. Todavía no entramos en eso, ¿verdad? Siempre el número de casos tiene que ser visto de acuerdo a la población en que se da. No es lo mismo el caso que tuvimos en San Roque González, un pueblo de 12.000 habitantes que tenga 60 casos en 2 días. ¿Verdad? Eso para un pueblo de ese tamaño es muchísimo. Es como que Asunción tenga más o menos 500 casos en un día, ¿verdad? Entonces, siempre hay que mirar y ver la dimensión de acuerdo al territorio en el que está ocurriendo. Doctor, usted habla de que el ritmo no es vertiginoso, pero existe un parámetro de referencia para, bueno, realmente preocuparnos de aquí a cuántos días podría darse una mayor preocupación o hablar del aplanamiento, achicamiento de los índices. Esto se hace de día a día, ¿verdad? Vemos el aumento va a ser progresivo, vamos a tener, y fíjate que del sábado tenemos prácticamente inclusive una muerte por día. Una No muerte por día, sí. No solamente tenemos un aumento del número de casos, ¿verdad? También tenemos cada vez un poquito como más de internados, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo durante todo el mes de julio, ¿verdad? Y agosto también. Así que es difícil hablar un poco del futuro, ¿verdad? Sin equivocarse. Entonces, vamos a hacer cada día paso a paso, como que. Doctor, hay una consulta específica y queremos saber si usted tiene la información de que supuestamente una señora en un geriátrico habría fallecido a causa de la enfermedad, para de alguna manera también descartar o confirmar esa noticia. No manejo esa información. Voy a preguntar un poco a mi equipo. Perfecto. Doctor, con respecto al caso específico del intendente de la zona de Azotegui, él presentaba patología de bases. Cabe destacar, y mencionábamos esto, prácticamente todas las personas fallecidas hasta ahora presentaban esos cuadros. Hipertensión, algunos tabaquismo, sobrepeso, diabetes. ¿Sigue siendo ese el patrón de las personas fallecidas? Sí, creo que tenemos uno de los primeros casos también que falleció en un hospital privado. Creo que no tenía algo así registrado, ¿verdad? Una patología clara. Pero sí, en general, nosotros de todos los fallecidos que tenemos, los dos elementos que siempre están presentes o que más se ve es la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica. Las personas que tienen problemas pulmonares, ya sea por el tabaquismo principalmente o por alguna otra exposición laboral o algo así, que tuvieron problemas de TOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes, son los elementos. Pero siempre también está la hipertensión, siempre también está la obesidad, ¿verdad? Son elementos que hacen de que cuando uno tiene COVID se complique con mayor facilidad. Con respecto a los 4 pacientes en unidad de terapia intensiva actualmente, ¿también presentan estas características de patologías de base, doctor? Así es, y todos son adultos mayores, más Doctor, conozco, independientemente de los casos de COVID, anteriormente cuando no hablábamos de esta enfermedad, de casos en los cuales una infección pulmonar en pacientes relativamente sanos termina llevándolos, por usar un término, rápidamente. ¿Por qué se presentan cuadros graves en personas sanas muchas veces? Como por ejemplo una neumonía, de ser una leve a un cuadro muy crónico. Eso depende mucho también de las defensas. ¿De qué depende para que el avance de una enfermedad respiratoria se dé de tal manera? Por un elemento es ya sea el tipo de germen, ¿verdad? Si estamos hablando de algún virus especial o de alguna bacteria, ¿verdad? Genera o no esa gravedad dependiendo del huésped, ¿verdad? Si hablamos de COVID, vemos que a los jóvenes prácticamente no le hacen nada, y a los niños tampoco, ¿verdad? Es muy inespecífico. Y a los adultos mayores, sí, y a los ancianos más, ¿verdad? No así, hay otros virus, por ejemplo, como el virus sincitial respiratorio, que afecta mucho a los niños pequeños, ¿verdad? Influenza también afecta a los niños pequeños en menor proporción, pero también afecta a los niños pequeños y generan neumonía, estas se complican, ¿verdad? Depende mucho, como te digo, de dos elementos. Obviamente de la virulencia que tenga el germen que estamos hablando, y otro también del huésped. Si el huésped también tiene una inmunidad muy buena, unas defensas muy buenas, ¿eso qué significa? Que está bien alimentado, que duerme bien, que tiene una calidad de vida buena, ¿verdad? Todos estos elementos hacen que uno tenga unas buenas defensas, ¿verdad? Si una persona no duerme bien, está estresado, y también tiene otra comorbilidad, tiene obesidad, tiene diabetes, todo esto, y la alimentación es fundamental, ¿verdad? La alimentación no es buena, ayuda a que cuando uno tenga cualquier tipo de germen, esto muestre su peor cara, ¿verdad? Creo que justamente dentro de todo lo que estamos viviendo, doctor, qué importante hablar de la salud de manera integral, ¿verdad? Y de cómo creo que cada uno de nosotros vemos tanto nuestra dieta diaria, nuestra manera de encarar cada una de nuestras actividades, y creo que es momento también de enfatizar en eso, ¿verdad? En actividades saludables y todo lo que conlleva a veces hablar de situaciones como obesidad y otros puntos que ya estamos abordando desde el inicio, con más énfasis, ¿verdad?, en esta pandemia. Totalmente, y no solamente para COVID, ¿verdad? Un montón de enfermedades ponen sus patas en nuestro cuerpo cuando tenemos todos esos problemas, ¿verdad? Los buenos hábitos de vida siempre elevan las defensas, y aparte de darnos una buena calidad de vida, evitan a que cuando nos contagiemos algo tengamos la cara más buena de la enfermedad. Así que siempre la buena alimentación, los buenos hábitos de higiene, de salud, ¿verdad?
de hacer caminata, no hay que ser tampoco un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Hacer tu caminata, tener un buen sueño, ¿verdad? No digo que no hay que estresarse nunca, puede estresar, pero no puede vivir eternamente estresado, ¿verdad? Eso también genera problemas de salud mental que a la larga generan problemas de salud biológica, digamos, algún tipo de enfermedad. Doctor, el factor climático, este que estamos teniendo ahora, ¿puede hacer que se aumenten los números? Porque evidentemente cuando hablamos de humedad, de lluvia, de cambios, de viento sur, bueno, afloran las enfermedades respiratorias. Esa es una pregunta. Y la segunda, la cronología de la aparición de síntomas. Siempre el cambio de clima es un elemento que ayuda, ¿verdad? Más cuando uno no está preparado para ese cambio de clima, ¿verdad? Si no todo el mundo está abrigado y hace frío, ¿verdad? Aunque ese fenómeno nosotros lo hacemos en el verano también. Sí. Estamos hace 40 grados y estamos encerrados en cubículos de 18 grados, ¿verdad? Entonces, siempre ese cambio de temperatura hace que nuestras mucosas, nuestras fosas nasales, nuestra garganta, se sequen de manera abrupta, y esa sequedad hace que ingresen otros gérmenes por la garganta, por las vías respiratorias, de manera más fácil. Eso es un elemento, ¿verdad? Y la otra pregunta no me acuerdo, la secuencia cronológica. Sí, la secuencia cronológica, ¿qué aparece primero? Eso es distinto según el organismo, supongo, y es obvio, ¿verdad? Pero primero te duele la garganta, después de cuánto tiempo te empieza a aparecer la fiebre, la secreción. Del COVID estamos hablando, ¿verdad? Del COVID y las enfermedades respiratorias en general, porque hablamos de un todo ahora, doctor. Sí, ahora es un todo. Todo empieza por inclusive parece dengue, ¿verdad? Un poco de febrícula, no es una fiebre alta, una fiebre y, como se dice, cansancio, ¿verdad? Y luego los síntomas respiratorios, un poco de congestión nasal, se te tapa la nariz y ya una tos, ¿verdad? Podemos ya hacer las diferencias que hay entre virus H1N1 y el COVID, pero en realidad son muy técnicas, se parecen mucho. Y más en un país que tiene dengue, ¿verdad? Se parece mucho a la primera fase del dengue. Yo ahora, por suerte hay poco, ¿verdad? Dengue, pero hay. Si tenemos dengue, dolores musculares, fiebre, yo no puedo dejar pasar COVID, ¿verdad? Y bueno, generalmente esto ocurre a los 5 días después de haberte contagiado, uno empieza a tener los síntomas y que empiezan, como te digo, con un cansancio, un poco de febrícula, síntomas respiratorios y una tos que es una tos seca, una tos que parece jugo agua, como se dice. Eso es lo típico, pero bueno, la diversidad de síntomas que genera COVID es espectacular. Impresionante, porque estábamos hablando de eso y ni que hablar con los casos asintomáticos que uno no sabe cómo finalmente detectarlos. ¿Qué hacer cuando uno, siempre insistimos, intentamos insistir en esto, ya que hay tantas enfermedades respiratorias en esta época? Una vez que uno presenta unos leves síntomas, podría ser cualquiera de estas patologías, comunicarse rápidamente a las autoridades sanitarias, ir hasta un hospital. Ahora lo importante es, cuando uno está con fiebre o está con problemas respiratorios, primero no irse a trabajar, avisar al jefe, ¿verdad? Que no se va a poder ir hoy, que está con síntomas, y aprovechar y llamar a 154. Ahí te van a atender, te van a guiar un poco, porque por ahí es otro problema, ¿verdad? Claro. Si parece que es COVID, te van a agendar un test, ¿verdad? Te van a dar tu reposo y te van a agendar test para los próximos días, porque no hay que tomarse el test también. En el día que empiezan los síntomas, ese día no vale la pena hacerse el test. Claro. ¿Verdad? Tenés que hacer por lo menos 5 días después, o 3 días por lo menos, ¿verdad? 72 horas tenés que dejar pasar para que los virus se puedan detectar en el test. Porque si te haces el primer día, si hoy tenés fiebre y tos, y hoy te va a salir negativo, ¿verdad? Te puede salir positivo, pero es muy probable que te salga negativo y vas a creer que no es COVID. Entonces mejor nomás quedarte en casa. Si no es COVID, mejor también, porque no vas a contagiar los otros virus. Así que una cosa es también para la persona que está enferma, y otra también para la patronal, que entienda de que en este periodo tiene que respetar el reposo de las personas que están enfermas, ¿eh? Doctor, el paciente que tuvo dengue a inicios de año, enero y febrero, que fueron los meses en donde más casos se han registrado, sí. ¿Cuál es su sistema inmunológico? ¿En qué condiciones se encuentra para enfrentar al COVID-19? Y son las mismas que el que no pasó, no pasa nada. No entiendo, doctor, perdón, que no pasa nada. No pasa nada. Ya se regeneró el sistema inmunológico del paciente que tuvo dengue a esta altura. A esta altura sí. Esta semana que tuvo dengue, probablemente la defensa está un poco
cambie, como se dice, pero después ya es normal. Y en cuanto a los recuperados de COVID-19, doctor, no sé si se han registrado casos en nuestro país, sabemos de casos, por lo menos en la región, de pacientes que se recuperaron y volvieron a presentar la misma enfermedad. Eso, todos los países que reportaron eso, después demostraron de que no era así. Lo que pasa es que la segunda parte de la información nadie comparte. Entonces no se ha dado, esa situación no se ha generado. No se ha generado y es difícil que se genere en la misma temporada. Es probable que uno vuelva a tener COVID por lo menos 3 a 6 meses después. O el año que viene, en el próximo invierno o algo así. Pero en la misma temporada es muy difícil que tenga 2 veces COVID. Importante ese dato también. Bueno, doctor, nosotros... La pregunta de insumos, pero esa no es su área específica, doctor, ¿no? No es mi área. Doctor, le agradecemos siempre su tiempo y por contestar nuestras consultas. Dale, gracias, hasta luego. Doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, hablando un poco ampliamente de la situación, reiterar el intendente de Azotegui, el fallecido en la zona de departamento de Concepción y bueno, las medidas que se siguen tomando en el caso de esta situación, ¿verdad?, sanitaria. Doctor Guillermo Sequera, que tiene su particularidad al momento de responder las preguntas, pero siempre es divertido conversar con él. Como siempre. Ayer hablábamos de Brasil, nuevamente noticia. En este caso, su presidente vulneró todo lo que tenga que ver con los protocolos, apareció en un acto público con mucha gente sin mascarilla. Sigue dando que hablar Brasil. Recordemos que es un país en el que se cavan fosas porque no hay lugar en los cementerios ya para poder llevar los muertos que están padeciendo por esta epidemia de coronavirus. Este es el informe. En medio del avance de la pandemia del nuevo coronavirus en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro causó una importante aglomeración de personas en su visita a Minas Gerais durante este sábado. La cena fue transmitida en las redes sociales. Ojo, no lleva mascarilla, va a ser sancionado, porque así lo dictó un tribunal. Vamos con estas imágenes que causaron nuevamente polémica. El mandatario no está aportando este elemento esencial, como lo han dicho todos los organismos de salud. Comenzó a saludar a sus seguidores que lo estaban esperando, pese a que incluso el estado de Minas Gerais, su uso es obligatorio desde abril. Justo esta semana, un juez del distrito, como les comentaba, determinó que el presidente estaba obligado a usar este elemento en los espacios públicos de la capital. Bolsonaro recurrió este viernes a la decisión judicial por considerarla innecesaria, pues su uso ya es obligatorio en Brasilia. No practica absolutamente nada. Mariana, es increíble. Es uno de los gobiernos negacionistas. Es increíble. Ver esta imagen da vergüenza. ¿Quién da el ejemplo? O sea, la OMS, todo el mundo está obligándote a ocupar mascarilla. Aparece una ley donde lo obliga a él como presidente a utilizar mascarilla. Y acá con la cantidad de gente, gracias director por dejar la imagen acá en el wall, se ve que está sin mascarilla. Parte de la gente que lo acompaña tampoco tiene mascarilla. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. Yo no sé cómo no lo sancionan con dureza. Es el líder del país, es el presidente del país. Hay mucha gente que lo sigue. Imagínate, hay mucha gente que lo idolatra a Bolsonaro ahí. Hay otra gente en Brasil que lo odia. Pero en esta acción uno ve un error garrafal. Es una falta de conciencia, falta de respeto, falta de solidaridad con el pueblo. La imagen que da es penosa. En momentos en que Brasil lidera el segundo país en contagios en el mundo, también lidera lamentablemente la lista de fallecidos. Minas Gerais es uno de los estados más golpeados después del estado de São Paulo y vemos este tipo de escenas donde claramente la autoridad es quien debiera dar el ejemplo y claramente las cifras de estos gobiernos negacionistas lo demuestran. Trump, como el número 1 en Estados Unidos, el país más castigado, viene Bolsonaro, en tercer lugar está el Reino Unido con Boris Johnson y un poquito más abajo el gobierno mexicano. Muy Se han dado vuelta la chaqueta algunos, Boris Johnson en México también, pero esto es una irresponsabilidad. 57.000 muertos en Brasil y él sigue así. No. Exactamente. Penosa la situación y esto significará que va a haber más muertos y contagiados. Ojo, porque según las cifras hablan que en realidad habría que cuadriplicarlas las que ya se han entregado oficialmente. Siempre les contamos que cuando un país cree que ya superó la pandemia, pasa un tiempo prudencial y tienen que volver a afrontar, al menos la experiencia sí nos ha demostrado nuevos brotes. Tal es el caso de Alemania. Vamos a ver qué pasa. Desde hace días aquí se ven colas de cientos de personas para hacerse la prueba del COVID. La gente está preocupada y con razón. Miles se encuentran en cuarentena.
tras un brote significativo en una planta cárnica, y cientos de miles son las primeras de Alemania en sufrir medidas de cierre por segunda vez. Los residentes de la zona se toman en serio la protección y el distanciamiento social, pero están frustrados, incluso enojados, porque no se hizo más antes para detener la propagación del virus entre los trabajadores de la fábrica. Algunos nos dicen que los lugareños sufren ostracismo. Vas en un auto con matrícula de Gütersloh a cualquier otra parte del país. Lo mejor que te puede pasar es que te miren así. O puede que así. Lo peor es que tu auto reciba o bien pedradas, o bien rasguños. Los trabajadores viven en esta zona, van a los supermercados a los que yo voy, van a los baños a los que yo voy. Creo que deberíamos haber actuado antes. Esta es la enorme planta en Gütersloh, en el noroeste de Alemania, donde más de 1.500 miembros del personal dieron positivo por COVID. Tanto ellos como sus familiares están ahora en cuarentena, pero el temor es que el virus se introduzca en la comunidad y más allá. La pregunta que muchos se hacen es cómo pudo el virus propagarse tan rápido en esta planta. El gobernador del estado critica a la empresa por no cooperar a tiempo con las autoridades. Tuvo que ordenarles que le entregaran nombres de empleados. Pero los sindicatos dicen que las condiciones de hacinamiento en que viven muchos de sus trabajadores migrantes también contribuyeron a la propagación. Para contener el brote, se pide de nuevo a las personas que se reúnan solo con miembros de sus propios hogares o con otra persona. Los bares, cines y gimnasios, que abrieron sus puertas hace poco, se han visto obligados a cerrar de nuevo junto con escuelas y guarderías. Hoy los funcionarios de salud lanzan la dura advertencia de que las condiciones en las plantas cárnicas en todo el mundo favorecen el COVID. Creo que tenemos fábricas nuevas que no están reguladas, ni que han sido objeto de análisis hasta el momento. Debo agregar que también en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros países como Francia tenemos los mismos problemas. Existen muchos brotes asociados con estas plantas productoras de carne y también con plantas de procesamiento de aves de corral. Para los lugareños también está la frustración añadida de no poder viajar a ciertas regiones. Bavaria ha ordenado a sus hoteles que no acepten huéspedes de Gütersloh. Ahora casi toda esperanza reside en el cierre para contener el virus a pesar de todos sus inconvenientes. Michelle Clifford, Free News, Alemania. Y si hablamos de rebrote, como decíamos justamente en el segmento anterior, Tokio no se queda atrás, siguen superando en este caso más de 6.000 los casos que se han registrado de un tiempo a esta parte. ¿Qué está pasando hoy en Japón con el tema coronavirus? Pues habla de rebrotes, la verdad que tampoco son números tan altos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, como bien decís, en estos últimos días han aumentado los números de pacientes positivos con coronavirus, que obviamente no son números tan altos comparados con otros países. Sin embargo, se ha pasado de cancelar o posponer el estado de emergencia cuando había, por lo menos en la ciudad de Tokio, alrededor de 4 o 5 casos diarios, a haber 60 en este momento. En los últimos 4 días ha habido más de 50, 55, 60, y por este motivo el gobierno japonés ha declarado que si la cantidad de casos diarios aumenta a por lo menos 70 en la ciudad de Tokio, estará pensando seriamente en volver para atrás en cuanto a las medidas restrictivas. O sea que hoy solamente es un aviso, pero no se ha tomado ninguna decisión de vuelta atrás en medidas. Es decir, no están en estado de emergencia todavía. No, hasta el momento no. El estado de emergencia se terminó al finalizar mayo, finalizando el mes de mayo, y la posibilidad de que se vuelva para atrás sería que, por lo menos hablando de la ciudad de Tokio y el área metropolitana, los casos estén en un número similar a 70 diarios. No estamos tan lejos hoy por hoy, viene en aumento, así que habrá que esperar en los próximos días a ver qué pasa. ¿Qué tal acá, Santiago? Mira, hoy amanecimos con una noticia que en realidad fue en el día de ayer, donde se habla de un virus respiratorio que también se podría convertir en una pandemia que tiene que ver con los cerdos. ¿Se habla allá que ustedes están más cerca? Sí, obviamente de esto se ha hablado, en los medios japoneses ha salido la posibilidad de esta nueva cepa de virus de la influenza,
a través de los cerdos que se pueda originar en los cerdos, pero obviamente, claramente esto está todavía en fase, digamos, hipotética. No hay ningún tipo de confirmación, pero claramente en estos momentos cualquier noticia que venga de China y que trate sobre algún virus, claramente va a ser tapa de todos los diarios y noticia en todos los medios televisivos y radiales. Santiago, te hago una última pregunta. ¿Cómo son los medios de comunicación allí en Japón? Porque aquí en nuestro país, te diría, al menos en lo que es ambas, Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la programación tiene casi un único tema hace 100 días. ¿Cómo están allá? Bueno, la verdad que el tema coronavirus ha sido la estrella en los medios japoneses en estos últimos tiempos. Obviamente digamos, al levantarse el estado de emergencia a nivel nacional, que sobre todo se levantó en las provincias. Bueno, vamos a hacer un balance en Chile. Se registran aproximadamente más de 5.000, cerca de 5.600 fallecidos hasta la fecha por los brotes que se dan de coronavirus en ese país. Aquí detallado el informe periodístico. Muy buenos días, nuevamente, desde el Palacio de la Moneda, y gracias a la cooperación de los canales de televisión y de las radios asociadas a Archi, y con el apoyo incondicional de nuestro equipo comunicacional de La Moneda, que trabaja muy bien, daremos los resultados del día. Se mantiene la incipiente mejoría, una mejoría positiva a nivel país. Hoy día tenemos un 18% menos de casos nuevos en los últimos 7 días y un 16% de casos nuevos en relación a los últimos 14 días. Esta mejoría se observa sobre todo en la región metropolitana y en la región de Tarapacá, en la curva que ustedes están viendo. Sin embargo, tenemos resultados menos auspiciosos en Antofagasta y en O'Higgins, lugares donde estamos tomando medidas muy estrictas, sobre todo en relación a la cuarentena. Sin embargo, la imagen de la región metropolitana y la imagen de Tarapacá son muy positivas. Las tasas de positividad de los exámenes de PCR o reacción de polimerasa en cadena también están disminuyendo y hemos llegado al día actual, al informe actual, a un 25%. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque significa que la cantidad de gente que está activa contagiando está también disminuyendo. También queremos mostrar la tasa de incidencia, es decir, la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes que están infectados o que están positivos, que a nivel nacional esa tasa es de 168 por 100.000 habitantes. Sin embargo, quiero destacar, felicitar y apoyar a las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, donde la tasa de positividad o la incidencia de casos es muchísimo más baja. Esto gracias a las medidas que se han tomado como gobierno y gracias también a la cooperación de la población. Por lo tanto, esto debe ser reconocido. La variación del coronavirus a nivel nacional es muy distinta. Por lo tanto, en algunas regiones, como ustedes vieron, tenemos resultados muy positivos y en otros lugares todavía estamos esperando resultados positivos porque sabemos que se darán así en el futuro. Cualquier medida que tomemos de aquí en adelante siempre serán en base a los temas sanitarios. Toda medida que sea tomada tendrá como base la condición de que cumpla
la recomendación sanitaria que puede venir del Ministerio, del grupo de expertos en salud o de pandemia del Ministerio de Salud, y por lo tanto la decisión a futuro, insisto muchas veces, mucho en eso, será en base a la mejor salud para nuestros compatriotas. A continuación pasamos a mostrar los datos del día. Doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, mostrará los datos del día. Muy buenos días. Como todos los días vamos a dar el informe de las últimas 24 horas, del informe que se registró en las últimas horas. Con respecto a la situación de nuestro país, podemos informar que en el día de ayer se informaron 3.394 casos nuevos, de los cuales 2.690 son personas con síntomas, 338 son asintomáticos y 366 personas que tienen PCR positivo que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Por lo tanto, la cifra total de personas diagnosticadas hasta la fecha en el país son 279.393, de las cuales 32.476 son casos activos, es decir, son personas que están contagiando, y 241.229 se han recuperado del COVID-19. En relación a los fallecimientos, queremos lamentar el deceso de 113 personas que han sido inscritas en el registro civil en las últimas 24 horas, con lo cual la cifra total de fallecidos asociados al COVID-19 asciende a 5.688 personas asociadas al COVID-19, según el informe diario que estamos dando de parte del Ministerio de Salud. En relación a las personas que se encuentran hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, se encuentran 2.106, de las cuales 1.756 se encuentran con apoyo ventilatorio y 398 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integral de salud en nuestro país, de la disposición de ventiladores, tenemos 293 ventiladores disponibles para la red integrada de salud, tanto pública como privada, para todo el país. En cuanto a la red de laboratorios de Chile, ayer se informaron los resultados de 13.349 exámenes PCR, alcanzando un total hasta la fecha de 1.109.792 exámenes a nuestro país. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante a que las personas que consulten para hacerse el examen precozmente, aquellas personas que inician con síntomas respiratorios, con dolor de cuerpo, con dolor de cabeza, con falta del olfato, también con falta de gusto, con síntomas de examen general, que consulten precozmente para poder hacer el examen oportunamente y de esa manera poder tener los resultados y aislar a las personas. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, que es uno de los pilares estratégicos para aislar a las personas, aquellas que son COVID positivo, hoy día disponemos de 151 residencias sanitarias, que da un total de 9.661 cupos. Quiero reiterar el teléfono para las personas poder acceder a información de las residencias sanitarias o aquellas personas que requieran ser trasladadas a una residencia sanitaria. El teléfono es 800-726-666. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación, damos la palabra a los periodistas y agradecemos su presencia, obviamente, para contestar a las preguntas del día. Hola, ministro. Buenos días. Ayer sabíamos del caso del senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, quien daba positivo por segunda vez por el coronavirus. En ese sentido, le quería consultar si finalmente existe la posibilidad de que una persona cumplidos los 14 días siga contagiada y contagiando, y si es que no se debería evaluar el criterio que se aplica finalmente para determinar si una persona está recuperada o no. Y en esa misma línea, en torno a la inmunidad, ¿cuáles son las certezas finalmente que usted tiene en torno a este tema? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que en el caso de que se confirme de que el senador Sandón tiene una segunda infección por coronavirus, en el caso de que se confirme esto, sería una situación bastante inédita. Y a nivel mundial, a pesar de que hay algunos casos en los cuales ha ocurrido este fenómeno, es algo que tiene una frecuencia bajísima.
¿Por qué quiero recalcar eso? Una frecuencia bajísima de que exista esa posibilidad. En el caso que se confirme, repito, este diagnóstico, porque tenemos que llevar tranquilidad a la población, en el sentido de que no es frecuente, es altamente infrecuente que una persona que haya tenido el coronavirus lo tenga por segunda vez. ¿Por qué? Porque sabemos que el coronavirus genera anticuerpos. La duración de esos anticuerpos puede ser variable, eso está claro. Hay algunos que tienen más capacidad de generar anticuerpos, hay otras personas en las cuales los anticuerpos duran mucho más tiempo, por lo tanto, si llega a ocurrir eso, es una posibilidad muy baja, bajísima, y esto lo he consultado con infectólogos para dar esta respuesta, y con esa respuesta quiero llevar tranquilidad a la población. Ministro, en ese sentido, ¿podría darse el caso de que el senador finalmente nunca se hubiera mejorado de este primer cuadro clínico de COVID? Y nosotros damos el ejemplo del senador porque es lógicamente una figura pública, pero ¿tienen ustedes datos de que haya más personas que con esta misma situación? No tenemos datos de otras personas que estén en esta situación. De ser así, obviamente que sería algo inédito y digno de una publicación científica, pero lo que yo he conversado con los infectólogos es que realmente sería una situación muy especial. Yo espero que esto se aclare en el curso de los días o de la semana o de hoy día mismo. Creo que aquí es muy conveniente que la institución donde está hospitalizado el senador, siempre que el paciente obviamente dé su aprobación, emita un comunicado al respecto, pero repito, las consultas que yo he hecho con los especialistas me han aclarado que esta situación es muy poco frecuente. Muy buenos días. Tras el episodio de la compra que realizó el presidente Sebastián Piñera en una vinoteca, esto en medio de la cuarentena, usted dijo hoy en Radio Futuro, ministro, que hay que medir las consecuencias de los actos. El rey o la máxima autoridad debe dar el ejemplo. Más allá entonces de lo legal, ¿se equivocó el presidente Sebastián Piñera? ¿Fue imprudente con respecto a la señal, al ejemplo que se le dio a la ciudadanía? Le agradezco su pregunta, pero yo contesté ya con claridad y di mi opinión. Y con eso quiero cerrar, por favor, esta polémica. Muchas gracias. Ministro, pero usted dijo que el presidente había dicho que no lo volvería a hacer. ¿Se lo dijo a usted? ¿Se lo dijo a los ministros? ¿Está arrepentido? La verdad es que ya contesté eso en la radio hoy día en la mañana, en la Radio Futuro, que con esto le va a aumentar el rating y yo quiero quedarme, digamos, con esa respuesta. Muchas gracias por su pregunta de todos modos. Ministro, buenos días. Usted habla de una incipiente mejoría, lo veíamos en las cifras, han bajado la cantidad de casos nuevos. Sin embargo, respecto al último informe epidemiológico, se hizo un estudio, un análisis por parte de la SOCHIMI y también varias universidades que reportan un subreporte. Esto quiere decir una cantidad más baja de la cantidad de casos a los que nunca se alcanzaría a detectar. En el caso de la región metropolitana alcanza un 54%. Esto quiere decir cerca de un 50% de los casos activos no se estarían alcanzando a detectar mediante los exámenes PCR. ¿Cómo toman ustedes este análisis y qué aspectos habría que fortalecer para disminuir esta brecha? Muchas gracias por su pregunta. La responderá la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a este informe, nosotros efectivamente probablemente no estamos llegando a toda aquella población que es COVID positivo porque sabemos que hay un porcentaje de personas que son asintomáticas, que no se están haciendo el examen, o personas con síntomas leves que tampoco se están haciendo el examen. Y por eso es que estamos haciendo un llamado y estamos fortaleciendo la estrategia de testeo. Queremos fortalecer la estrategia de testeo para todas aquellas personas que tienen, primero que nada, síntomas leves. Es decir, y es por eso que estamos haciendo un llamado a una persona cuando tenga tos, que tenga compromiso del estado general, tenga un poco de fiebre o haya sido un contacto estrecho y empieza con sintomatología, consulten precozmente para poder llegar a esa población que nosotros no estamos diagnosticando.
Con respecto a la información diaria, hoy día nosotros estamos viendo una cierta tendencia en ciertas cifras. Vemos que hay un menor porcentaje de positividad, en un momento tuvimos mayor porcentaje de positividad, por lo tanto, efectivamente, ahí teníamos mayor número de personas enfermas. Hoy día sí hemos visto que hay días que las personas se testean menos, no están yendo con la misma frecuencia a hacerse el examen y por eso estamos fortaleciendo y haciendo un llamado a que las personas que comiencen con síntomas en forma precoz o han sido en contacto estrecho y tienen alguna sintomatología, consulten. ¿Para qué? Para poder confirmar o descartar que las personas tengan coronavirus. Hoy día estamos fortaleciendo la estrategia de que llamamos testeo, trazabilidad y aislamiento. Y eso es un trabajo que están haciendo la Seremi de Salud en apoyo con las municipalidades, con los alcaldes. La idea es que salgamos a testear a las personas para poder identificar a aquellas personas que no estamos encontrando. Subsecretario, ministro, ¿y esto también va de la mano con mantener las estrategias de cuarentena o esta incipiente mejoría también podría evaluar levantar en algunas comunas la cuarentena? No, yo he dicho que las medidas que puedan tomarse de aquí en adelante van a estar basadas exclusivamente en criterios sanitarios. Por lo tanto, esos criterios sanitarios que están obviamente ligados a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los vamos a ir respetando y cuando se tome alguna medida como la que usted insinúa de cambiar las cuarentenas, eso se hace en reunión con el presidente de la República. De todas maneras, yo quiero reforzar que los informes epidemiológicos y el informe diario del Ministerio de Salud es un informe robusto y claro y esa es la información oficial que nosotros comunicamos justamente en esta conferencia de prensa. Sin embargo, debemos insistir en lo que ha dicho la doctora Daza. Vamos a reforzar todo lo que es detección, trazabilidad y aislamiento. Buenos días, ministro. Yo quería preguntarle por algunas de las cifras que surgen de este informe epidemiológico, ya con el detalle de las cifras del DEIS. Ahí hay una cifra especialmente preocupante, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que han muerto por coronavirus. De 13 casos que se reportaban antes, esta cifra aumentó a 34 NNA fallecidos, 19 son menores de un año de estos. Y quería preguntarle qué se está haciendo hoy, ministro, de parte del gobierno, de parte del Estado de Chile en este sentido, considerando la responsabilidad que tiene también de proteger la maternidad y la niñez. Muchas gracias por la pregunta, doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al informe epidemiológico, efectivamente hoy día contamos con cifras mucho más robustas y tenemos más información con respecto a los fallecidos por coronavirus confirmados y también los casos probables. Tenemos que decir que el virus es una enfermedad, el coronavirus, que es una enfermedad que puede ser muy grave, que principalmente, y eso siempre lo hemos reiterado, principalmente las personas que más se enferman gravemente y más del 98% de los fallecimientos son personas mayores de 40 años. Sin embargo, desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de niños, de adolescentes. Muchos de ellos, algunos de ellos son personas que tenían enfermedades concomitantes y es por eso que hemos hecho algunas medidas para poder y hacemos un llamado a las personas, a todos aquellos niños que tienen enfermedades crónicas o tienen alguna enfermedad de cuidado a mantener las medidas de autocuidado, mantener las medidas de aislamiento, porque debemos protegerlos a ellos. Son 34 niños aproximadamente que han fallecido menores de 18 años asociados al coronavirus, pero cada uno de ellos, para su familia, para nuestro país, son una persona muy importante. Y es por eso que todos los fallecimientos, todas las pérdidas humanas son importantes y las estrategias que hemos llevado a cabo es para, primero que nada, aislarlos, contenerlos, protegerlos, pero también estamos fortaleciendo la red asistencial para poder apoyar a aquellos niños que se enferman gravemente y requieren una asistencia. Subsecretaria, mi pregunta era ¿qué medidas se están tomando en concreto para ir en ayuda de la maternidad y de la niñez?
Hoy, por ejemplo, está la defensora de la niñez en el Congreso, están debatiendo sobre el proyecto del postnatal de emergencia, por ejemplo. ¿Sería esa, por ejemplo, una posibilidad a la que se pudiera abrir el gobierno para ir en ayuda de este grupo? Con respecto a las medidas que tenemos que tomar en relación a los niños, tenemos que analizar cuáles son las variables principales que afectan a estos niños. Hay que decir que la prolongación del postnatal afecta a un grupo de niños, que son los niños menores de un año, pero hay un grupo muy importante de niños que pueden enfermarse, ¿cierto?, y que tienen alguna patología concomitante que podrían verse afectados por el coronavirus. Por lo tanto, cualquier política pública del punto de vista sanitario para proteger a estos niños tenemos que mirarla con cuál es el riesgo sanitario que está implícito dentro de la medida que vamos a tomar. Muchas gracias, doctora Daza. Bueno, por hoy descansamos. Nos vamos a volver a encontrar en breve, como solemos decir, con más noticias. Aquí, por supuesto, en Canal 7.